Buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos, buenas noches. Mi nombre es Ashley y el día de hoy vamos a hablar de un tema serio y muy relevante. Quiero empezar diciendo que únicamente es un punto de vista y mi intención es poder promover la reconciliación, difundir desde mi punto de vista mi experiencia y también alentar a la gente a que se acerque más hacia este tema. Soy una mujer artista mexicana que se dedica a la sanación espiritual y sobre todo a la conciencia universal. El pasado 30 de septiembre y el 14 de octubre tuvimos el Día de los Indígenas, tuvimos el Día de la Verdad y Reconciliación aquí en Canadá. Aproximadamente llevo viviendo un año en Canadá y desde antes de venir empecé a investigar mucho sobre la cultura ancestral porque es algo que no aprendí en la escuela o en una clase de historia, y a pesar de que fue un poco difícil encontrarlo en internet o a través de voces, siento que realmente conecté al estar aquí y fue muy afortunado el poder buscar comunidades, eventos, películas que me acercaran más a este mundo y poderlo entender a este país desde su ancestralidad, desde su historia, prehistoria. Pero me he llevado muchas sorpresas, entre ellas es que existe un trauma actual, como muchos países, pero se siente tan vigente que las personas que vivieron esos acontecimientos aún se encuentran vivas. Así que es algo totalmente delicado. Vamos a tomar como referencia también a Latinoamérica, más en específico México, porque es de ahí de donde soy. No intentarlo ver desde un punto del colonizado, del colonizante, sino más bien desde un todo, porque siento que eso lo hace más general y cualquier persona que vea este video puede interpretar esta información a la manera de su vivencia. Historia corta, larga, ¿qué es lo que pasó en México en una historia de conquista? Existió el México prehistórico. En 1500 llegan los españoles a cambiar prácticamente todo. Se colonizó el país cambiando tanto la cultura como las creencias, dando así un impacto totalmente radical hacia lo que era antes y lo que fue después. Los españoles se mezclaron con estas culturas y se creó la cultura mestiza, la cual ahora en México vive por mayoría. Y quiero decir que si me equivoco en alguno de esos datos también estoy muy abierta, estoy recordando lo que aprendí en la escuela. En un sentido más vivencial, siento que estando en México eso se puede ver tan fácilmente en el exterior como en la apariencia, los rasgos de la persona, también desde lo interior, en el lenguaje, en la manera de relacionarnos, nuestras fiestas, etcétera, etcétera. Entonces somos una cultura mixta. Ahora es que, ¿cómo se puede esta parte de la historia interpretar hacia una experiencia viva, actual, mediante el trauma histórico? Mi primera idea es desde la violencia. Mucha de la cultura que tenemos acerca de la violencia, del asesinato, el trauma también viene directamente ligado con la percepción que se tenía de las clases sociales y del rol de la mujer. Creo que uno de los puntos más importantes, y aquí es donde vamos a converger historias, es la iglesia. En México, todas las pirámides fueron sustituidas por iglesias y pues obviamente también las creencias y muchas costumbres. La mayoría de habitantes en México
tienen una ideología religiosa y aquí también existe un trauma porque se vive a través de el miedo a esa autoridad religiosa, a cometer un pecado, a irse fuera de estas reglas. Y así me podría ir de largo, pero siento que también está existiendo una reinterpretación de toda esta historia. Es muy importante visibilizar a los pueblos indígenas porque aún siguen existiendo muchas lenguas nativas y pueblos nativos que merecen ser reconocidos por esa historia. Bueno, y ahora, ¿qué fue lo que pasó en Canadá? Una historia muy similar, pero a la vez muy diferente. Como anteriormente dije, algo vigente. Lo que pasó es que los diferentes estados de Canadá fueron invadidos por las diferentes colonias o países de Europa, desde Francia hasta Inglaterra, entre otras. No puedo nombrar como una en específico, pero lo que sí sé es que la iglesia también tuvo un impacto muy muy fuerte. Fue hace algunos años hace un par de años que apenas se descubrieron cementerios de niños de los cuales fueron asesinados por la imposición de la iglesia ante los pueblos nativos de Norteamérica. Este quizá fue un secreto o no lo puedo entender aún, pero parece que la gente apenas se está enterando o concientizando de cosas que pasaron hace 100 años. Veo una diferencia abismal en el apoyo del gobierno hacia los nativos. ¿Qué tan común es ver gente nativa aquí? Muy común. Viven alrededor de la gente blanca, al igual que en México. Entonces es muy importante no caer en juicio y en discriminaciones en cómo lucen, sino más bien me refiero a estos estilos de vida antiguos de los cuales estas personas aún siguen eligiendo seguir desarrollando. A la vez, estas costumbres tratan de adherirse en la sociedad, pero pues también depende de uno mismo que cómo reconciliamos pues esta identidad en ambos países. Quiero poner primero de ejemplo a México. En México tenemos el Día de Muertos, que viene de una costumbre nativa. Tenemos la Guelaguetza, que ocurre en Oaxaca, y otras festividades que aún reflejan las creencias y los valores prehispánicos. Si tienen alguno en mente, lo pueden compartir. Existen 60 culturas reconocidas oficialmente y me parece que también 60 lenguas nativas. En Canadá destacan como las culturas indígenas las que están profundamente conectadas con la naturaleza y el medio ambiente. Las tradiciones que siguen vivas son las ceremonias de powwow. Muchos simbolismos con los animales, también la elaboración de tótems, ceremonias de círculo de tambores, entre otras. A pesar de que han pasado muchos años en México, las comunidades indígenas siguen enfrentando discriminación, pobreza y falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud. También el creciente movimiento por los derechos indígenas y cómo las comunidades están recuperando su voz y su fuerza para tener mayor presencia y así preservar sus tierras y sus tradiciones. En Canadá la historia reciente está marcada por la lucha de la justicia, especialmente en torno a los descubrimientos de tumbas no registradas en los internados indígenas. Las comunidades están trabajando para curar las heridas intergeneracionales al mismo tiempo que recuperan sus lenguas y sus tradiciones. Y bueno, a nivel histórico, mientras que la colonización de México fue rápida y violenta, en Canadá
fue más prolongada y estuvo acompañada de políticas de asimilación. Culturalmente, los indígenas en México están más integrados a la vida cotidiana, pero aún más marginados socialmente, ¿no? Los podemos ver mayoritariamente en condiciones de pobreza. No hay un apoyo sostenible por parte del gobierno, y en Canadá hay una clara lucha por la visibilidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas en la política y en la sociedad. El gobierno de Canadá aporta servicios básicos a los nativos, siempre y cuando se pueda demostrar que se tiene esta descendencia. Una de las cosas más fuertes que me choquearon al poder convivir con la cultura nativa por pocas experiencias aquí en Canadá fue, por ejemplo, la similitud de los tambores, un poco en la expresión de los cantos nativos, en la armonización de esos cantos, en las danzas. Fue como que podía haber una misma cultura, y claro que sí, porque pues está en Norteamérica ambas culturas. América es un continente y nuestra herencia viene de esta misma raíz. Ambas culturas han tenido que luchar por la preservación de las lenguas y de estas tradiciones, y hoy en día en ambos países los movimientos indígenas juegan un papel crucial en la protección del medio ambiente y la conexión de los valores nativos. Ha sido difícil el poder acercarme a estas culturas desde el lugar en donde me percibo a mí misma y cómo me percibo y cómo me identifico, porque sé que al tener sangre mestiza tengo sangre indígena, pero creo que el hecho de tener privilegios también me hace sentir aparte de la realidad que muchas personas pueden estar viviendo. Esto me enoja, me frustra, pero creo que este sentimiento me ha traído un valor muy amoroso e íntegro en mi ser. En mis últimos años en México estuve intentando conectar más con estas culturas y siento que me llevé mucho enriquecimiento en el conocimiento de plantas medicinales, de rituales, y poderlos traer nuevamente a mi ser y poder autonombrarme, autopercibirme también desde esta mezcla. Y bueno, ahora aquí en Canadá con mucho respeto busco esos espacios y también pregunto mucho. Me sorprende a veces que la gente no tiene tanto conocimiento, pero es por eso que tengo esta inquietud de hacer este video, porque siento que antes de venir a Canadá jamás escuché nada en redes sociales, y siento que es muy importante, al menos para mí, poder visibilizar esa pregunta, sembrar esa duda de qué es lo que está pasando aquí, cuál es el contexto cultural e histórico que Canadá está teniendo. Si tú vienes a Canadá puedes ver un montón de culturas dispersas de todo el mundo, y eso también se refleja en la cultura, en la personalidad de la gente, en los hábitos, en todo. Pero en cierta manera yo lo siento con una escasez, como si apenas se estuviera construyendo, más bien. Entonces creo que para la gente que nació aquí y que planea seguir con su vida aquí es importante reconocer esas raíces, y si tiene que haber una lucha social, si está habiendo una lucha social, saber qué es lo que está sucediendo y desde qué perspectiva puedo verlo y cuáles son las acciones que puedo llevar a cabo. Este día 30 de septiembre, aquí se dice que es el día de Truth and Reconciliations. Es un día en el que todos portan una playera naranja y también se hacen actividades en ciertas comunidades, y eso me parece pues bastante acertado para poder justo reconciliar estas
dos partes que siento que son muy tangibles aún, ¿no? Los nativos y los no nativos, por no poner nombres. En Canadá es este momento muy importante por las circunstancias en las que los seres que vivieron ese trauma de conquista siguen evolucionando en las generaciones que conviven conmigo, que conviven con nosotros. Entonces, ¿cómo son estas generaciones? ¿Qué sienten estas generaciones? ¿Qué piensan estas generaciones? ¿Qué tienen que decir estas generaciones? Lo primero que se me viene a la mente para poder hacer es informarse en internet o ver películas de autores nativos. Yo encontré un par que son gratis, así que los dejaré en el link de este video en la descripción. Y para hablar sobre la concientización del desarrollo de estos dos países, América en general, creo que podemos hacer conciencia, número uno, a través de programas educativos que enseñen lenguas indígenas, saber cuáles son esas lenguas que existen, en dónde se hablan. No digo que aprendernos una lengua nativa, pero sí saber que existen y poder entender cómo pueden formar parte de nuestro entorno o también cómo se siguen desarrollando actualmente. Número 2, contribuir a proyectos de digitalización cultural. Las plataformas digitales son un medio muy importante al momento porque prácticamente todo el mundo se la pasa ahí. Así que visibilizar a los nativos que tengan un mensaje en estas plataformas, a apoyar, a compartir, y también a las personas que tengan esa inquietud de hablar sobre su perspectiva, pues básicamente es el punto número 3, el poder hacer conciencia. El número 4 es apoyar al comercio de las artesanías indígenas, el cual también es muy importante identificar cuáles son esas artesanías indígenas originales que realmente estén beneficiando a las personas, a los artesanos que crean estos productos, estos servicios. El número 5, y es muy importante, es evitar la apropiación cultural. La importancia de consumir el arte y los productos indígenas de manera ética, reconociendo de dónde vienen. Esto pasa mucho en la moda, en el arte, en la música. No solo el saber de dónde vienen ya me da el derecho de poder usarlos. No es que tengamos que pedir permiso, nada de esto, sino más bien no nos corresponde. Éticamente no nos corresponde. Tener la humildad de vernos a todos con la misma historia, ser conscientes de nuestro privilegio es muy importante, porque si bien estoy diciendo que todos somos el mismo, sé que lo estoy diciendo desde un privilegio. Número 6 y último, participar en activismo por los derechos indígenas. Cada país en América tiene una asociación que apoya las causas y que luchan por los derechos de las tierras y los recursos naturales. Creo que esta conciencia va acerca de lo que consumimos y de lo que apoyamos. Si bien sabemos que consumir local puede apoyar a regiones más vulnerables, bueno, de estas regiones vulnerables o de estas comunidades, saber de dónde vienen, por qué se caracterizan, y evitando la apropiación de símbolos y tradiciones sin contexto ni respeto. ¿Cuál es la presencia que le podemos dar a estas comunidades sin un juicio? En pocas palabras, el llamado a la acción es al respeto, a la conciencia y a la presencia de que estas comunidades, estos grupos y estos seres habitan en la parte fundamental de nuestra historia como seres humanos. Así que eso es todo por hoy. Gracias por escuchar este video. Siento que viene desde un fuego interno de querer saber más acerca de esta cultura, de identificarme más en mi propia cultura. Y bueno, si tienen alguna experiencia, algún comentario, estaré aquí pendiente.
Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video.